Tercer ejemplo, el ejemplo es este, es la raíz cuadrada de x cuadrada menos 4 sobre x con su respectivo diferencial de x. Entonces, identificamos cuál es el caso. En este caso va a ser x cuadrada menos a cuadrada, es decir, es la variable x cuadrada y la constante a cuadrada están acomodadas de forma inversa como estaban en el caso anterior. Entonces, de todas maneras, vamos a identificar en este caso quién es a cuadrada, que en este caso a cuadrada es 4, y quién es a, que es 2, que es la raíz cuadrada de 4, que es 2. Entonces, ¿cuál es la sustitución recomendada? Es esta, x es igual a secante del ángulo. Entonces, aquí en esta parte no dejo a la a, pongo a lo que es su equivalencia, que en este caso es 2. Entonces, la x me va a quedar como x igual a 2 secante del ángulo. Derivamos esta expresión, la derivada de x respecto a teta, ¿cuál es? 2 secante del ángulo, tangente del ángulo. Esto es una derivada que tienen ustedes en sus fórmulas de derivadas, entonces esta es la derivada. Y luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre? Pues es elevar nuestra x al cuadrado. En este caso, ¿cuál es el 2? La x al cuadrado, 2 al cuadrado, que es 4, y la secante del ángulo al cuadrado, que es secante del ángulo al cuadrado. Entonces ya tengo aquí todos mis elementos para hacer nuestra sustitución y obviamente todos los elementos para colocarlos en el triángulo rectángulo. Entonces aquí, en este caso, para el triángulo rectángulo, en la hipotenusa ponemos a nuestra x, en nuestro cateto adyacente al ángulo ponemos a, que en este caso es 2, y en nuestro cateto opuesto al ángulo ponemos nuestro radical, que es x cuadrada menos 4, esto para después relacionar las razones trigonométricas y llegar a nuestro resultado final. Aquí en el radical, ¿qué vamos a colocar ahora? Pues vamos a colocar cada uno de los elementos que nos están diciendo aquí. Entonces, aquí en donde está x cuadrada, ¿qué voy a poner? Pues el valor de x cuadrada, que el valor de x cuadrada es 4 secante cuadrado del ángulo. Aquí la tengo. Este es el valor de x cuadrado. Y obviamente menos 4, porque aquí nos está diciendo que enseguida está el signo negativo y que a continuación está el 4, tal como está aquí. Y enseguida, ¿qué voy a poner? Pues el diferencial de x, el valor del diferencial de x, que es 2 secante del ángulo, tangente del ángulo, con su respectivo diferencial. Entonces, aquí lo estoy poniendo. Y en la parte del denominador, ¿qué voy a poner? Pues el valor de x que ya tengo, que es 2 secante del ángulo. Entonces, en esta parte ya hice toda la sustitución. A continuación, ¿qué queda? Pues hacer la factorización. Entonces, esta factorización dentro del radical, porque recuerden que un radical, si tiene un signo aquí, sea negativo, sea positivo, no puedo hacer la eliminación. Entonces, tengo necesariamente que hacer algo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hago? Pues factorizar, en este caso, el factor común, que es el 4. Entonces, va a ser 4 multiplicado por ¿qué? Por la secante cuadrada del ángulo menos 1. De esta forma ya tengo algo ganado, algo aventajado. Todo lo demás lo dejo igual. ¿Qué gané con todo esto? Pues existe una identidad pitagórica con la cual voy a poder hacer una pequeña simplificación. ¿Cuál es esta identidad pitagórica? Pues esta que está aquí. Secante cuadrada del ángulo menos 1 es igual a tangente cuadrada del ángulo. Ya hasta está despejada, ya ni necesito hacer el despeje. ¿Y dónde voy a sustituir esta identidad pitagórica, esta igualación de esta identidad pitagórica? Pues en esta parte donde tengo la secante cuadrada del ángulo menos 1. Aquí voy a sustituir. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Voy a poner a su equivalencia, que es tangente cuadrada del ángulo. Ya teniendo eso, ahora sí ya puedo eliminar, porque aquí ya no existen signos, ni negativos ni positivos. Entonces ya voy a poder eliminar este cuadrado con esta raíz cuadrada y le voy a poder obtener la raíz cuadrada al 4, que es 2. De esta manera me queda así mi expresión, así tal como está aquí. Entonces, siguiendo, ¿qué es lo que voy a poder eliminar? Fíjense bien. Aquí en este caso, esta secante completita, 2 secante del ángulo, se va con esta, 2 secante del ángulo. Entonces, lo que sería en este caso el 2 lo saco fuera de la integral y tangente del ángulo, perdón, por tangente del ángulo, ¿cuánto me va a quedar? Tangente cuadrada del ángulo. Entonces, mi nueva expresión queda ni más ni menos que así. 2 integral de tangente cuadrada del ángulo. Esta integral la podemos solucionar por algún método de integración, en este caso sustitución o por partes o lo que sea. Pero como ya hemos hecho mucho proceso, esto la vamos a
a hacer directamente de fórmulas, directamente de tablas. Entonces, la integral de la tangente cuadrada del ángulo es igual a la tangente del ángulo menos ese ángulo. Esta es la integral de la tangente cuadrada del ángulo y hasta, si tienen alguna duda, pueden checar su formulario que ya les proporcioné. Entonces aquí ya nada más ponemos el 2. Entonces este es nuestro resultado final. Ya nada más multiplicamos el 2 por la tangente del ángulo y multiplicamos el 2 por el ángulo. Entonces ya la expresión final me queda así. Entonces vámonos ahora sí a relacionar tanto esta expresión como esta para poder sustituir, despejar y llegar a mi resultado final. Entonces, la tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto a nuestro ángulo? Pues ni más ni menos que la raíz cuadrada de x cuadrada menos 4. Entonces, aquí la estoy poniendo. ¿Quién es el cateto adyacente a ese ángulo? Pues el 2. Entonces, lo pongo de esta manera. Entonces, ya me queda nada más. Tangente del ángulo es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de x cuadrada menos 4 sobre 2. Pero resulta que nos hace falta todavía despejar este ángulo teta. ¿Por qué? Porque en este resultado, aquí, no tengo despejado el ángulo teta, entonces tengo que despejarlo. ¿Y de dónde lo voy a despejar? Pues de donde pueda despejarlo. Recordamos que en esta parte tenemos ni más ni menos que, aquí no tenemos tangente, entonces tengo que hacer el despeje de dónde. Lo tengo que hacer de esta misma expresión que acabo de obtener. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues despejamos ese ángulo de aquí. Entonces, esta tangente que está aquí multiplicando, la paso a este lado dividiendo. Entonces, en la división quedaría como 2 tangente del ángulo. Tangente únicamente, porque el ángulo me quedó aquí. Pero no me sirve eso. Entonces, por eso, esta tangente la paso a la parte del numerador, que es lo que estoy haciendo aquí, pero cambia la potencia, que en este caso sería la potencia negativa. Entonces, por eso el ángulo teta queda despejado como tangente a la menos 1 de la raíz cuadrada de x cuadrada menos 4 entre 2. Y ya la expresión final, ¿cómo me va a quedar? Pues de la siguiente manera. El 2 multiplicado por la equivalencia de la tangente del ángulo, que la equivalencia de la tangente del ángulo es esta, entonces por eso la estoy poniendo aquí, menos 2 multiplicado por ¿quién? Por el despeje de teta, que en este caso el despeje de teta es tangente a la menos 1 de esto mismo que les acabo de decir. Entonces, más nuestra constante de integración. Entonces, así queda ya mi expresión. El único detallito aquí es encontrar aquí en este caso cuando tenemos el ángulo teta, despejarlo de la expresión en donde se pueda despejar. No necesariamente tiene que ser de las primeras expresiones, puede ser de esta, como fue lo que precisamente hice yo aquí, despejar este ángulo teta de aquí. No hay ningún problema. El único detalle ahí es que no podemos dejar nuestra expresión final en términos de teta. Necesariamente nuestra expresión final tiene que quedar en términos de la variable x.